Muchos me pidieron Reino Unido, pero en cuanto empecé a investigar, encontré tantos casos retorcidos y asquerosos que me pareció mal meterlos todos en un solo video. Así que vamos a hacerlo bien, país por país, empezando por Inglaterra. Ay amigos, Inglaterra me dio escalofríos. Lo más aterrador ni siquiera es la violencia, es lo normal que parece al principio. Un chat, un amigo, una cita, un solo mensaje es suficiente. Un clic, un sí y desapareces. Para siempre. Esto no es para gente sensible. Vamos a meternos en el lado más oscuro del Internet de Inglaterra. Es 2014 y el Internet básicamente se está tragando todo. O sea, ya no es solo tiempo en línea, es donde pasa la vida. Y en Surrey, Inglaterra, hay una familia, los Bednar, 4 hijos, casa normal, vida decente. El mayor es Breck, tiene 14, y la verdad, no es el típico estereotipo de adolescente problemático. Es el tipo de chico con el que los papás se sienten tranquilos. Iglesia los domingos, Air Training Corps. Le va bien en la escuela, es bueno con la tecnología. Juega Battlefield, Call of Duty, todo eso. Y entonces conoce a un tipo en línea. Se llama Lewis Danes. Tiene 18, es de Essex. Y en esas comunidades de gaming se mueve como si fuera la gran cosa. Como el mayor, el más cool, el de yo me la sé. Breck y Lewis conectan rapidísimo. Mismos juegos, misma onda de compus, misma vibra, pero sus vidas no se parecen en nada. Breck tiene una familia unida, dinero, estabilidad. Lewis no. Sus papás se separaron cuando era niño y lo fueron aventando de un lado a otro. Casas, hogar, parientes distintos, sin terminar de encajar en ningún lugar. No se adaptaba en la escuela, no se llevaba con la gente. Después, algunas personas dijeron que tal vez tenía Asperger, pero no hubo diagnóstico. No hubo tratamiento, solo un montón de cosas acumulándose por debajo. Y en cuanto Lewis entra a la vida de Breck, todo empieza a cambiar. Breck se pone rarísimo y distante. Se aísla. Deja de ir a la iglesia. Ya no quiere convivir con su familia. Es como si lo único que le importara fuera hablar con Lewis. Y si no puede, se pone de malas. O sea, enojado. Su mamá Lauren se da cuenta. Intenta cortarlo. Bloquea a Lewis. Le limita la laptop a Breck. Trata de controlar qué sitios puede usar. Pero ya sabes cómo es eso. Los adolescentes siempre encuentran la manera. Así que el contacto sigue. Y los papás se sienten cada vez más incómodos. Porque ya no se siente como una amistad normal. Se siente como si alguien ya lo tuviera metido en la cabeza. Al final llaman a la policía y básicamente dicen: creemos que están manipulando a nuestro hijo. Y lo que lo empeora es que Lewis le mete a Breck mentiras bien obvias. Primero le dice que trabaja para el gobierno de Estados Unidos, lo cual ya está de locos porque ni siquiera fue a Estados Unidos. Luego cambia el cuento y suelta: nah, yo tengo mi propia empresa, gano un dineral, te puedo conseguir trabajo. Y Breck le cree, o sea, se la compra completita. La policía registra la denuncia y ahí queda, sin un seguimiento real, sin investigar a fondo. Y aquí viene la parte que da asco. Si hubieran investigado bien a Lewis, habrían visto que ya tenía antecedentes. Cuando Lewis tenía como 15, lo arrestaron bajo sospecha de agredir y violar a otro de 15. El caso no avanzó, así que no lo castigaron, pero el arresto estaba ahí. Era visible, no era un secreto. Entonces sí, la policía pudo haberlo visto, pudo haber tomado en serio a los Bednar, pudo haber intervenido, pero no pasa nada. Y la familia se queda intentando pelear contra esto sola. Luego llega febrero de 2014. Breck les dice a sus papás que se va a quedar a dormir en casa de un amigo que vive cerca. Ellos dicen: ok, bien, cosa normal de adolescente, pero está mintiendo. En realidad se va a Essex, como a hora y media de distancia, al departamento de Lewis, y ni siquiera se habían visto en persona antes. Eso ya da miedo. Porque te imaginas lo seguro que Lewis tuvo que hacerlos sentir para que se animara a irse así. Esa noche Lewis le llama a la policía y dice que tuvieron una pelea y que solo uno de los dos sigue con vida. Y luego simplemente lo explica con toda calma, como si nada. Dice algo como: agarré el cuchillo y lo piqué por la nuca, cerca del tallo cerebral. Y después dice que le cortó la garganta. Intenta pintarlo como si hubiera sido un forcejeo horrible, como si Breck hubiera amenazado con hacerse daño, como si Lewis estuviera tratando de detenerlo y todo se hubiera salido de control. Pero cuando llegan la policía y los paramédicos, es obvio que está mintiendo.
Breck está amarrado, manos y pies sujetos con cinta adhesiva. Hay señales de actividad sexual, y la herida en el cuello es tan brutal que básicamente no hay forma de que hubiera habido una pelea. Habrían sido segundos, no había oportunidad. Y luego descubren que tampoco fue algo al azar ni accidental. Louis había comprado cinta adhesiva y condones un mes antes, o sea, material, planeación. Incluso le había dado a Breck un celular aparte para que pudieran hablar sin que los papás de Breck lo vieran. Y dentro de ese celular está lo más asqueroso. Mensajes donde Louis prácticamente lo va entrenando a Breck. Le dice exactamente qué decir, cómo mentir, cómo asegurarse de que sus papás lo dejaran salir esa noche, paso por paso, como un guión. Y Breck guardó los mensajes. Así que los investigadores literalmente pueden rastrear todo de regreso a Louis, cada pista, cada migaja, pero se pone peor. Mientras la policía está en el departamento y están contactando a los papás de Breck para decirles que su hijo está muerto, los hermanos de Breck empiezan a recibir mensajes de sus amigos, tipo, ¿es cierto? Lo siento muchísimo. Pésames, de decenas de personas, y a los hermanos ni siquiera les habían dicho todavía. Entonces, están ahí ¿cómo lo saben ustedes antes que nosotros? Porque Louis ya le había contado a gente. Antes de llamar a la policía, después de matar a Breck, todavía tuvo tiempo de limpiar, meterse a bañar y tomarle fotos al cuerpo de Breck. Y luego las compartió con gente en línea, como si estuviera presumiendo, como si fuera un logro. Y así la noticia se riega entre adolescentes, chats grupales y círculos de gaming. Y los hermanos de Breck se enteran prácticamente al mismo tiempo que la policía está abajo diciéndoles a sus papás que su hijo fue asesinado. Al final, Louis se declara culpable. Hay demasiada evidencia. Está clarísimo que fue premeditado. Le dan cadena perpetua, con mínimo 25 años antes de que siquiera se hable de libertad condicional. Después de eso, la policía de Surrey revisa cómo manejan los reportes de grooming en línea, y los papás de Breck crean la Breck Foundation para advertirle a la gente sobre depredadores en internet. Y la mamá de Breck dice algo que, la verdad, se te queda clavado, porque es la trampa en la que cae mucha gente. Básicamente dice, todo el mundo cree que esto solo le pasa a los chicos antisociales, los solitarios, los raros, pero Breck no era eso. Era inteligente, querido, normal, y ni así se salvó. Y si crees que el peligro se acaba cuando cierras la laptop, no. A veces el internet solo es la introducción, y el siguiente caso es lo que pasa cuando la persona del otro lado decide que no te va a dejar irte. Alice Ruggles era de esas personas que se sentían brillantes, o sea, genuinamente buena onda, chistosa, llena de vida, y tenía apenas 24 cuando todo eso se cortó de golpe. Creció en un pueblito muy bonito en Leicestershire, cerca de Market Harborough, un lugar tranquilo, comunidad cerrada, y su familia era súper unida. Era la de en medio de 4 hermanos. Sus papás, la doctora Sue Hills y el profesor Clive Ruggles, estaban metidos hasta el cuello en la educación y la academia. Sue, de hecho, era la jefa del departamento de matemáticas en Leicester High School for Girls, que es la misma escuela a la que fue Alice. Y Alice traía una pasión enorme por la esgrima. La probó por primera vez en un viaje escolar cuando tenía 11 y le hizo clic durísimo. Se lo tomó en serio, entrenaba todo el tiempo y terminó siendo campeona de su condado. En el mundo de la esgrima en East Midlands, básicamente era un nombre conocido. Entrenaba y competía con distintos clubes como el Market Harborough Fencing Club y siempre aparecía en competencias representando a su condado y a East Midlands. Quedó en 4º lugar en el Public Schools National Fencing Championship. Ganó el Leeds Open en 2012. O sea, no era nada más buena. Era de verdad una promesa. Después de la escuela, se fue a Northumbria University en Newcastle a estudiar diseño de producto. Y aún ahí, la esgrima siguió siendo una parte gigante de su vida. Se volvió capitana del equipo femenil y ayudó a llevar a su equipo a calificar a los campeonatos de British Universities and Colleges Sport. Cuando se graduó, empezó a trabajar en Sky en Newcastle. Y todo mundo la describía igual. Profesional, amable, divertidísima y simplemente fácil de querer. De esas personas que hacen que un lugar se sienta más ligero sin siquiera intentarlo. Luego, a inicios de 2016, se involucra por poquito tiempo con un tipo, Harry Dillon. Es soldado del ejército británico, del 2 Scots, con base por Penicuik, cerca de Edimburgo. Primero conectan en línea por medio de un conocido en común,
mientras él está asignado en Afganistán en un rol que no era de combate. Y esa parte todavía se siente irreal, como en otros casos que ya vimos. Una conexión random por internet, unos mensajes, y de pronto, un desconocido ya tiene una puerta abierta a tu vida. Cuando él regresa al Reino Unido, se ven en persona y empiezan a pasar tiempo juntos entre Newcastle y Edimburgo. Y casi de inmediato, la vibra cambia. Porque al principio parece una relación nueva, ¿no? Pero el comportamiento de Harry empieza a mostrar ese control raro, silencioso. Espera que ella siempre esté disponible. Suelta comentarios sobre su apariencia, sutiles pero bien culeros. De esos que al inicio los dejas pasar fácil, hasta que se repiten y se te empiezan a meter en la cabeza. Cuando él regresa ya de forma permanente en abril, se vuelve invasivo. Le cae sin avisar cuando ella está con sus amigos. La presiona para que se vaya con él. Y se nota lo que está haciendo. La quiere aislar, cortarla de la gente a su alrededor, irle desarmando su red de apoyo poquito a poquito, sin que se vea tan obvio. Y le funcionó. Por lo menos un tiempo. Alice empieza a cambiar. La versión extrovertida y llena de vida se va apagando. Se vuelve más callada, más cerrada, empieza a tener roces con sus roomies y termina mudándose a un departamento en planta baja en Gateshead con una compañera de trabajo. Su brillo se apaga. Se le nota que está infeliz. Hasta en el trabajo se empieza a reflejar. Su familia la ve en unas vacaciones y se alarman porque se nota que no es ella, como si hubiera un cambio durísimo en su personalidad. No mucho después, Alice se entera por otra mujer, alguien a quien Harry también conoció en línea, que él le fue infiel. Alice queda destrozada y termina la relación, pero Harry no lo acepta, para nada. En las semanas siguientes, la inunda de mensajes, y ni siquiera es consistente. Un minuto está rogando, desesperado, y al siguiente está enojado, agresivo. Y no solo contacta a Alice, también contacta a sus amigos y a su familia, tratando de manipularlos para que la presionen y ella vuelva a hablar con él. Y conforme pasa el tiempo, ya ni se trata de la relación. Se convierte en una obsesión. Empieza a usar varios teléfonos y correos distintos para saltarse los bloqueos. En un punto, está llorando por teléfono, amenazando con hacerse daño, chantaje emocional directo. Y luego viene la parte realmente perturbadora. Se mete a su privacidad digital, se mete a sus redes sin permiso. Usa lo que encuentra para seguirle la pista, para saber por dónde anda. Y la amenaza con imágenes íntimas que consiguió a escondidas. O sea, no solo la está acosando, la quiere controlar con miedo y humillación. Y cuando se entera de que ella está saliendo con alguien nuevo, también se va contra eso. Empieza una campaña para hablar mal de ella, pintándola como mentirosa, intentando sabotear la nueva relación. Para finales de septiembre vuelve a escalar, y ahora ya es acoso físico. Se queda rondando su edificio, toca el timbre y desaparece antes de que ella pueda abrir. Una vez se mete a su jardín trasero, le toca la ventana mientras ella está en la cama, y luego deja flores y chocolates como si fuera una disculpa, pero torcida. Y después de eso, deja un voicemail con una frase que está helada. Dice que no quiere matarla. Y tú escuchas eso y piensas, ¿por qué dirías eso? ¿Por qué esa frase siquiera tendría que salir de tu boca? ¿En qué momento eso es algo que aclaras? Alice está aterrada y lo reporta a la policía. La tranquilizan y le emiten un Police Information Notice, un PIN. Básicamente una advertencia formal que en realidad no tiene mucho peso legal. Y aunque ella sigue llamando, claramente angustiada, no la toman en serio. Lo peor es que cuando vuelve a llamar una semana después para decir que el acoso sigue, los oficiales ni siquiera conectan su reporte con el anterior. Es como si cada vez empezara desde cero. Así que Alice se queda con la sensación de que nadie la va a proteger. 3 días después de que emiten el PIN, Harry le manda un paquete. Adentro hay una carta manipuladora, llena de culpa, llena de mentiras. Dice que está bajo investigación disciplinaria por culpa de ella. Y mete cositas y recuerdos de cuando estaban juntos. Y luego dice que va a desaparecer de su vida. Alice sigue sintiéndose insegura y vuelve a llamar a la policía, pero la tratan con desconfianza. No hay registro de esa llamada, pero para ella es un punto de quiebre. Empieza a tomar más precauciones. Sus amigos la acompañan a casa. Revisa doble las cerraduras.
Asegura el DEPA como si estuviera viviendo sitiada. Luego, el 10 de octubre, sin que ella lo sepa, Harry baja manejando desde Edimburgo y se queda vigilando su casa en silencio. Toma fotos desde atrás de la propiedad. 2 noches después, regresa. Se queda cerca esperando a que ella llegue del trabajo. Y al mismo tiempo, incluso le está mandando mensajes a otra mujer, tratando de armar planes para más tarde esa noche, como si su cabeza estuviera partida entre la obsesión y una vida normal. Y eso de alguna forma lo hace más creepy. Y entonces se mete por una ventana. Trae un cuchillo de cocina, confronta a Alice en el baño y la ataca. Las heridas son mortales. Su roomie, Maxine, encuentra la escena poco después, y como Maxine reacciona rápido, llama de inmediato, la policía se mueve en chinga. A Harry Dillon lo arrestan en su cuartel apenas unas horas después. Él lo niega, obvio. Intenta actuar como si no hubiera sido él. En el juicio, muestra una falta de emoción bien perturbadora y hasta dice que Alice lo atacó primero. El jurado no se la compra. Lo declaran culpable de asesinato y le dan cadena perpetua con un mínimo de 22 años. Y cuando te alejas un poquito y lo ves completo, lo que salta es un patrón más grande y más feo. El control coercitivo que escala acecho. Y muchas veces nadie lo reconoce hasta que ya es demasiado tarde. Alice al principio pensó que él era protector, cariñoso, como mucha gente piensa al inicio, pero en realidad la estaba desgastando de forma sistemática, tirándole su autoestima, aislándola, intentando dominar cada parte de su vida, hasta quiso poner a su propia familia en su contra. Y su historia es un ejemplo brutal de cómo el acecho puede empezar disfrazado de cariño, luego convertirse en obsesión y terminar en violencia. Y lo más perturbador es que no es raro. A muchas víctimas no las toman en serio. Algunos acosadores se detienen cuando intervienen, sí, pero los que no, los que escalan como Harry, son los de mayor riesgo. A ese tipo de acecho le dicen asesinato en cámara lenta, y por horrible que suene, queda. Luego de la muerte de Alice, su familia se volvió una voz fuerte pidiendo cambios. Fundaron el Alice Ruggles Trust para crear conciencia sobre el acecho y empujar reformas. Básicamente, para que lo que le pasó a ella no le pase a otra persona. Algo que veo una y otra vez cuando investigo casos es este patrón. Un ex celoso termina la relación, se le revienta el ego y se pone violento, como si no soportara el rechazo. Entonces intenta castigar a la otra persona por eso. Molly McLaren era estudiante en la University of Kent en Reino Unido. Estudiaba ejercicio y salud, amaba los animales y tenía planes grandes. Quería una carrera en fitness, tenía 23 años, sentía que ya tenía su vida armada. Y entonces conoció a un tipo en Tinder, un tipo que la verdad era una bomba de tiempo. En julio de 2016, Molly deslizó a la derecha a un chico de 24 años llamado Joshua Stimson. Platicaron por meses y para noviembre por fin se vieron en persona. Anduvieron como 4 meses, pero para inicios de 2017, Molly ya quería cortarlo porque Josh empezó a actuar raro. Le caía a su casa sin que lo invitaran, cuando ella ni quería verlo. Simplemente aparecía, como si tuviera derecho a su tiempo. Y aquí viene lo aterrador. Josh no era nada más intenso, era un manipulador con historial. Molly no lo sabía, era su primera relación seria. Pero con novias anteriores les había escupido en la cara, les había ponchado llantas, las había acechado, las había amenazado con matarlas. Algunas cosas sí se reportaron a la policía, pero no pasó gran cosa. Josh se las arregló para meterse otra vez. Se disculpó, prometió que iba a cambiar, y sí, la mayoría de esa gente casi nunca cambia. Volvieron por poquito tiempo, pero el 17 de junio de 2017 salen a celebrar el cumpleaños de Molly. Terminan en un cuarto de hotel, se arma una discusión, y en medio de todo, Josh empieza a grabarla. Que la verdad es un movimiento de poder bien enfermo. Obvio eso la enoja más, y ahí es cuando Molly por fin lo ve claro. Ya estuvo, termina la relación, y eso debió haber sido el final, pero ahí es donde se pone siniestro. El 20 de junio, Josh va a la tienda Asda y compra un cuchillo para pelar. Luego a Homebase y compra un pico, digamos como si nada, tranquilísimo, haciendo shopping de armas. Poco después, Molly anda de compras con su mamá cuando su primo le llama. Josh había estado subiendo fotos y publicaciones en Facebook diciendo que Molly consumía cocaína.
la estaba etiquetando. Las fotos eran falsas, pero eso ni importa, porque el punto no era la verdad, era humillarla, hacerla quedar mal, hacerla entrar en pánico de que su familia lo creyera. Y Molly ya había visto amenazas medio vagas que él había publicado después de que cortaron. Cosas tipo, esto no se acaba aquí, que es de esas frases que suenan como nada, hasta que te das cuenta de que básicamente es una promesa. El 22 de junio, Molly va a la policía con su mamá y les cuenta lo que él está haciendo. Mientras está ahí, un oficial le marca a Josh en altavoz, básicamente para meterle miedo y ver si se calmaba. Le dice algo como: no quisiéramos que Molly tuviera que volver a la estación otra vez, ¿no? Y Josh, súper soberbio, contesta: ¿no queremos eso? Como si le estuviera divirtiendo. Para el 27 de junio, Josh acepta bajar las publicaciones, pero no se detiene. El 28 de junio, Molly va a un pub con sus amigos y de repente entra Josh con otra chica. Y no es coincidencia. Molly y sus amigos lo habían bloqueado. Entonces Josh manipuló a otra chica para que agregara a Molly solo para poder ver sus publicaciones y rastrear dónde iba a estar. Así es como la encuentra. Al principio, Molly no entra en pánico. Piensa que él está siendo inmaduro, creepy, pero no peligroso. En el pub nada más se queda viéndola a ella y a sus amigos todo el tiempo, como para recordarle, aquí sigo. Luego llega el 29 de junio. Molly sube una foto bien optimista a su Instagram, un post normal, como intentando seguir con su vida. Y termina siendo lo último que sube. Esa mañana va al gimnasio temprano, como siempre, y Josh se sabe su rutina, la espera ahí. Entra al gimnasio y se pone a entrenar en la misma zona que ella, como si fuera lo más normal del mundo. Molly se encabrona, le pregunta por qué la está siguiendo, y luego empieza a mandar mensajes a sus amigos y a su mamá, diciéndoles que él está ahí. A una amiga le escribe que siente que todo el tiempo está mirando por encima del hombro. Luego le llama a su mamá, y su mamá le dice: vente a la casa, aléjate de él. Molly acepta, sale hacia el estacionamiento, y Josh la sigue, y en algún lugar de su cabeza está escogiendo el momento, como si hubiera estado esperando el segundo perfecto para hacerlo, y decide, es ahora. Josh traía las armas que había comprado días antes. Molly se sube a su coche, en el asiento del conductor, y Josh le jala la puerta y empieza a apuñalarla, una y otra vez. Molly pelea con todo lo que puede, está tocando el claxon, tratando de que alguien la escuche. Un hombre que iba pasando, Benjamin Morton, oye el ruido y corre. Intenta jalar a Josh para quitarlo de encima, pero hay tanta sangre que literalmente se le resbalan las manos. Le azota la puerta del coche en la pierna a Josh, intentando detenerlo, bloquearlo, hacer lo que sea. No sirve. Josh se mete al coche y cierra con seguro, y sigue. Después Benjamin dice en el juicio algo que no se te olvida. Se asoma y alcanza a ver que ella tiene la garganta cortada, y dice que Josh no se veía como alguien en pánico. Se veía decidido, como si ya ni estuviera apuñalando, como si estuviera cortándole la garganta para asegurarse de que no se levantara. Y Benjamin tiene ese momento en el que se da cuenta de que no hay nada que pueda hacer, que ella no va a sobrevivir. Josh le había cortado las venas yugulares y arterias principales a Molly, incluso le dañó hueso en el cuello. La apuñaló 75 veces. Entonces Benjamin se sube a su propio coche y le bloquea el paso al coche de Josh para que no se pueda ir, mientras otros testigos llaman a la policía. Cuando llega la policía, Josh al final se baja, se limpia la sangre de la cara, con calma, y simplemente se entrega. Llegan los paramédicos, pero las heridas son demasiado graves. Declaran a Molly muerta a las 11:43 de la mañana. Durante el juicio, Josh intenta que lo bajen a homicidio culposo, diciendo que tenía responsabilidad disminuida por trastorno bipolar. El jurado lo rechaza. Y luego escuchas a su ex y se pone todavía más oscuro porque es como: esto no fue un se volvió loco de repente. Esto ya venía en camino. Una ex, Alexandria Dale, cuenta que él la seguía, le tomaba fotos, le cuestionaba qué se ponía. Le tomó una foto en el jardín trasero de su casa y le pegó un mensaje amenazante. En unas vacaciones la amenazó con ahogarla. Otra ex dice que él escupió en un antro después de que terminaron y luego se quedó afuera esperando por horas como de por, nomás vigilando para verla salir. El 6 de febrero de 2018,
A Josh lo sentencian a cadena perpetua, sin posibilidad de que se considere libertad condicional hasta dentro de 26 años. Luego de la muerte de Molly, sus amigos y su familia armaron una página de donaciones de la Molly McLaren Foundation. Juntaron miles para caridad. Molly había batallado con bulimia por años, así que el dinero se fue a organizaciones que ayudan a personas con trastornos alimenticios. En total, se juntaron 15,000 libras esterlinas. Y da miedo, porque gente como Josh existe en todos lados. Y casos así no son raros. Viendo su comportamiento pasado, la verdad sí se siente, como si hubiera ido caminando hacia un asesinato desde hace mucho. Así que sí, sin nada más, ojalá historias como la de Molly hagan que la gente detecte las señales de alerta más temprano. Porque a veces eso es la diferencia entre que alguien salga a tiempo y que alguien ni siquiera tenga la oportunidad. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Sé que estas historias pesan, pero la verdad te agradezco un montón que estés aquí y que las escuches. Si quieres más videos así, deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios. ¿Qué país debería cubrir después? ¿Cuál crees que tenga los casos más perturbadores? Nos vemos.